Nosotros Julia Valenzuela, ella fue congresista, conocida además por impulsar actividades en bien y defensa de la niñez. En su campaña anterior se hizo conocida como la tía Julia, pero también está con nosotros el ex llamado SAR Anticorrupción, Martín Belaunde, además ex embajador del Perú en la Argentina. Ambos, ustedes verán, tienen en un lugar bastante visible su número y la agrupación política por la que van al Congreso. A ambos les damos los buenos días y nosotros hemos sacado hace unos instantes una noticia acerca de unas jovencitas que felizmente fueron rescatadas de lo que se sabe o se supone es una mafia de tratante de personas. Y este problema de la trata de personas en nuestro país sigue siendo muy grave, aunque pocas autoridades le prestan atención. ¿Cómo se puede hacer para combatir este delito, este flagelo, desde el Congreso? Comenzamos con Julia. Muchas gracias, Valia. Muchas gracias. Bueno, como has mencionado, realmente hemos trabajado sobre este tema que a todos nos preocupa. En un principio toqué el tema infancia a raíz de un caso triste de una niña, de una bebé de 3 meses que fue violada en Huahuasi. Entonces, esto me marcó y después seguí viendo y las denuncias eran más, las violaciones son diarias. Entonces, tomé lo que es, fui presidenta de la comisión que investiga los casos de violación, ¿no? de violencia familiar y a nivel nacional. Y llegamos a algunas conclusiones. Al final, convoqué a un grupo selecto de congresistas de Latinoamérica para tratar este tema y llegar a una conclusión, ¿no? Para ver también si estábamos cortados por la misma tijera y estábamos en el mismo problema. Y realmente fue así. Entonces, llegamos a conclusiones que deberíamos formar un ente rector, porque no es casualidad de que los niños desaparezcan. Hay tráfico de órganos, ¿no? Hay violaciones diarias, hay una mafia que está organizada y está metida en varias instituciones, ¿no? Llámese vestidos de enfermeros, de médicos. Esto existe y es lamentable. Comentaba la vez pasada con un amigo sacerdote que vive en el exterior y me dijo, es preocupante porque allá por la carretera al sur encontraron a un camión que chocó con un carro lujoso. Al ser intervenido el chofer y pedirle sus documentos, fue a sacar los documentos y se dio un tiro. Al abrir la bóveda del camión, era con refrigeración, encontraron órganos de niños. Entonces, estamos hablando de cosas realmente preocupantes que debemos seguir hablando del tema, sí, pero es el turno del doctor Martín Belaunde. Bueno, yo diría lo siguiente, la trata como tal es una forma encubierta de esclavitud. Ahora, yo estoy seguro, no tengo el Código Penal a la mano, pero estoy seguro que eso está penado, eso está calificado, tipificado como delito en el Código Penal. El problema es que tiene que haber de parte del Ministerio Público una atención mayor a este tipo de delitos que afectan a todos, pueden afectar a todos, pero generalmente afectan más a la gente más necesitada y que tiene menos posibilidades de defensa. Entonces, yo sinceramente no coincido con Julio en la idea de hacer un ente rector. Existen ya ministerios que pueden ocuparse de estos asuntos, de estos penosos asuntos, dentro del plano del Poder Ejecutivo. Pero yo creo, fundamentalmente, que tendría que haber un análisis de la legislación penal sobre estos aspectos y habría que quizás mejorarla, tecnificarla, ajustarla en lo que fuere necesario. Y también tiene que haber de los dos ministerios que se ocupen de este tipo de problemas sociales. Por un lado, el Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social es el llamado a ver este tipo de problemas desde el plano del Poder Ejecutivo. Y por el otro lado, el Ministerio de Salud. Y además de eso, una actitud quizás más proactiva del Ministerio Público y evidentemente también dentro de la medida de sus posibilidades de los jueces que juzgan, los jueces penales que juzgan estos casos. Porque esto es toda una problemática y la problemática pasa por la administración pública, pasa en primer lugar por las leyes, los reglamentos, la administración pública y las personas encargadas de perseguir este tipo de problemas. Porque la trata es una forma de esclavitud que se da en primer lugar para la prostitución,
incluso para la prostitución de niños. Y eso no es un problema exclusivo del Perú. Es un problema mundial. Entonces tiene que haber efectivamente una red, porque muchas veces existen redes mundiales que se ocupan de la trata de los niños. Entonces tiene que haber una mejor interconexión con esas redes mundiales para enfocar este problema. Para mí es un problema de acción y decisión del gobierno y también mayor acción y mayor decisión del Ministerio Público y del Poder Judicial. Bueno, solamente para decirle a Martín, ¿lo puedo tratar así? Sí, claro. No te digo tía Julia porque no, eso me parece demasiado. Yo creo que tienes un maravilloso corazón. Si estuvieses en el Poder Judicial, seguramente que podrías actuar con drasticidad. Pero sabemos cómo está el Poder Judicial, hablamos de corrupción, pero no solamente en el Poder Judicial. Nuestra sociedad está en sí pasada por este mal de corrupción desde las bases sociales, ¿no? Entonces, con que se trafica incluso con los vasos de leche, eso es tremendo. Entonces, eso es otro tipo de corrupción. Entonces, hablando de la corrupción que se da en el Poder Judicial, no hay justicia para la persona, para la agredida, pero sí, el agresor sí puede comprar su libertad. Entonces, en estos casos, estamos viendo con mucha pena que haya 9 a 10 niños violados diariamente a nivel nacional y 2 niños violados a nivel Lima. Entonces, esto realmente preocupa. ¿Qué hacemos con los violadores, Julio? ¿Sabe? Yo propuse la pena de muerte, ¿no? A raíz de la muerte de un niño allá en Villa El Salvador, porque era el clamor popular, porque igual, a mí me tocan a mi nieta, a mi hija, lo mato, ¿no? Es así. Pero el asunto es de que vivimos en un país regido por leyes y, bueno, pues el clamor popular fue llevado por mí y se presentó, eso no prosperó y entonces presenté otro proyecto de ley que ahora nos rige hasta nuestros días, que es la cadena perpetua para violadores, pero sin goces penitenciarios. Pero es que eso no se da, pues, porque las autoridades están compradas. Tenemos que cambiar esta estructura, ¿no?, miserable que nos rige en nuestra sociedad. Tenemos que ver este tema doloroso todos los días. Sí, es lamentable. Así es, tiempo. Bueno, yo diría lo siguiente, la pena de muerte es un caso, es una situación, digamos, es algo ampliamente discutible, hay opiniones a favor, opiniones en contra. Yo personalmente no soy necesariamente enemigo de la pena de muerte, pero en las actuales circunstancias en el Perú, eso no está permitido, porque la ley establece que solo hay pena, la Constitución establece que solo hay pena de muerte en casos de guerra y de... Traición a la patria. Y traición a la patria en casos de guerra y de terrorismo, es lo que dice la Constitución del 93. Y sabemos también que el Estado peruano, esto es una cosa que va más allá del gobierno, el Estado peruano es parte de determinados tratados, la Convención del Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Internacionales Civiles y Políticos, que establecen que el Perú no puede ir más allá de lo que estaba establecido al momento en que el Perú fue parte de esos tratados. De manera que para que se restablezca la pena de muerte, como algunas personas solicitan, tendría que primero denunciarse esos tratados, lo cual es francamente complicado. Yo estoy de acuerdo que un violador, en las circunstancias que hemos tenido últimamente, de un padre que viola, no sé, una cosa horrenda a una niña de 3 meses, merece pues la pena más drástica posible, en la medida que se compruebe su culpabilidad. Y la cadena perpetua, sin goce de beneficios, me parece a mí lo adecuado. Sin embargo, hay un aspecto que yo quisiera señalar. A veces se dan los beneficios, podría ser de repente por cuestiones fraudulentas o por corrupción, pero a veces se dan porque las cárceles están hacinadas y lo que se quiere es disminuir la población carcelaria. Bueno, yo diría que se disminuya la población carcelaria, pero no con delincuentes que tienen ese altísimo grado de peligrosidad. Tiempo, ahora cada uno tiene 30 segundos para redondear una idea y en todo caso hacerle llegar su mensaje, a sus electores. Mi mensaje a la población es que si soy electa, plantearé la creación de los consejos regionales, que viene a ser para articular, o sea, tiene que haber una voluntad política, que en este caso lo tome realmente el presidente de la República, creando un ente rector o no creando, como lo dice Martín Belaunde, que en este caso puede asumir esa función el MINDES, ¿no? Y
y en esta forma trabajar en una forma directa con los gobiernos regionales a través de los gobiernos locales, pues articular las instituciones ya existentes, como por ejemplo tenemos las demunas que funcionan en las municipalidades, que son las instituciones donde realmente van a hacer las denuncias. Estos reciben las denuncias, pero no pueden hacer más porque no tienen el personal idóneo. Entonces, esto es preocupante. Trabajaré por los derechos del niño, niña y adolescente y realmente seré veraz y leal a lo que me comprometo. Muy bien, y entonces... Julia. Gracias, tiempo. Ahí está. Y a Julia, 13 y voten por PPK. La agrupación de PPK. Doctor Belaúnde, es su tiempo. Yo creo que fundamentalmente, y lo hago sin necesidad de llegar al Congreso, yo exhorto a las autoridades, sean del Poder Ejecutivo, sean del Ministerio Público, sean del Poder Judicial, yo le digo a ustedes, señores autoridades, tienen que encarar este tema con un mayor dinamismo y, si se quiere, con una mayor pasión, porque este es un problema que afecta a importantes sectores de la población peruana. Y, en el supuesto, como así lo espero, de llegar al Congreso, creo que esto merece, antes que nada, algo que yo ya estoy realizando, un análisis minucioso del Código Penal para ver si este tipo de figuras delictivas están adecuadamente sancionadas, por un lado. Por otro lado, yo creo que a veces tiene que haber una mayor infusión presupuestaria para tratar estos temas, porque si se tienen las mejores leyes y si se tienen los mejores entes burocráticos, si es que no existe algún mínimo de dinero, de partidas presupuestarias para tratar estos problemas van a seguir siendo van a seguir siendo parte de las primeras planas de los periódicos. Perfecto. Y además, para terminar 5 segundos para terminar 5 segundos. Por los 5 segundos. Aquí hay un problema de educación general, de educación moral, de educación ética, porque este tipo de actos revelan en quien los comete una personalidad atroz. Así es, muchísimas gracias. Y eso es lo que debemos